Parashá número 11, ya vamos en la 11, Vayigash, y se acercó. Estamos en Bereshit, capítulo ¿qué? 44, ¿verdad? 44, verso 18, empieza esta parashá. Pero para poder empezar, pues, tenemos que retrocedernos un poco porque, pues, venimos hablando de la historia de Joseph. El hermano Daniel nos daba un recuento en esa tarde en los escritos apostólicos. Y bueno, la parashá Vayigash no se entiende sola. Para entrar en ella vamos a recordar un poco acerca de la parashá anterior. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la parashá anterior? Los que estudiaron. Miketz. Porque necesitamos recordar un poco esta parashá para que podamos entrar en contexto esta tarde. Y así podamos conectar con el mensaje que el Padre Eterno tiene el día de hoy para nosotros. Amén. El Padre Eterno venía preparando, según la historia, el corazón de Joseph. Recuerdan, ¿verdad? Joseph, hijo de Jacob, nuestro patriarca, ¿verdad? El hijo preferido de él, el hijo de su vejez, el hijo al cual él le delegó la autoridad ante sus hermanos. Resulta que, pues, al delegarle la autoridad a sus hermanos, delante de sus hermanos, pues le tuvieron envidia y decidieron matarle. Pero hubo alguien que intercedió por él, ¿verdad? Judá. Pero primero fue, sí fue Rubén, sí señor, Judá fue después. Primero fue Rubén, que exclamó y dijo, tirémoslo a un pozo. ¿Sí o no? Bueno. ¿Qué edad tenía José o Joseph cuando? Amén, 17 años. ¿Y fue vendido por cuántas monedas de plata? 20 ciclos de plata, ¿no? Fue vendido a unos esclavos que iban hacia ¿dónde? Unos ismaelitas, una caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí, desde ese momento en que Joseph llega a Dotam en busca de sus hermanos, porque Jacob lo había enviado a buscar noticias, a ver cómo se estaban portando sus hijos. A partir de ahí empieza un proceso en la vida de Joseph. Sus hermanos lo detestaban, lo odiaban. ¿Lo odiaban por qué? Porque era diferente a ellos. Su personalidad era diferente. Él era como su padre, mantenían las carpas. Los otros mantenían cuidando el ganado, las ovejas, pero él mantenía en los asuntos del Padre. Y si estamos en los asuntos del Padre, estamos estudiando, ¿verdad? Meditando en la palabra. Entonces ahí empezó el proceso de Joseph. Llegó a Dotam, sus hermanos quisieron matarle, pero Rubén intervino y pidió que lo tiraran a un pozo. Encontraron un pozo, lo tiraron ahí, mientras decidían qué iban a hacer por él, porque querían matarle, pero también la afrenta el temor a matarlo y qué le iban a decir a su padre también los frenaba, la conciencia. Entonces vieron pasar una caravana de ismaelitas y decidieron venderle. Prefirieron venderle que cometer crimen, asesinarle. Entonces ahí empezó ese proceso oculto de Joseph. ¿Recuerdan el significado de Miketz? Al final de, al cabo de, no del problema, ¿verdad? Sino del proceso. Porque no vean el proceso como un problema, que ese es el error que tenemos. Vemos los procesos como problemas y no son así. Vemos que Joseph vivió varios procesos en su etapa de formación, porque a partir de ahí, de la entrada de ese pozo, él entró en una etapa de formación, porque él era el niño mimado, por así decirlo, de papá. Y entonces, el verse en un pozo, el verse vendido como esclavo, eso no lo había vivido él. Le tocó aprender, le tocó renovarse. Entonces, Joseph vivió varios procesos en Egipto. Fue vendido como esclavo aquí en Potifar y se ganó la confianza de él gracias a que todo lo que hacía lo hacía perfecto. El Padre Eterno estaba con él, hasta llegó al punto de administrar sus negocios, su casa, todas sus propiedades las administraba él, un extranjero. Procesos que queremos evadir, procesos que no queremos saltar, porque al ser humano le cuesta confiar cuando no controla. O dígame si no le ha pasado. ¿A quién no les gusta ir a la segura, a la fija?
no es solo impaciencia. Al ser humano le cuesta confiar cuando no controla. Y no es solo impaciencia, es una lucha profunda entre el ego y la emuná. Ahí entra un rifirrafe entre el ego y la emuná. Porque en el fondo sabe qué tiene que hacer, pero llega ese pensamiento, no, yo puedo hacerlo mejor. Como siempre pasa, queremos adelantarnos al Padre Eterno creyendo que no las sabemos todas. Queremos el resultado del proceso sin el peso del proceso. Y ahí es donde intentamos ir un paso más adelante que el Eterno. Ahí es donde empezamos a fallar. Porque queremos control. Ese control que nos da una ilusión. Ese control que te brinda una seguridad. Porque sabemos que el proceso nos pone en un lugar incómodo. El proceso te va a poner a ti y a mí en un lugar incómodo que no te va a gustar. Porque no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos cuándo comienza así porque lo logramos identificar. Pero queremos saber cuándo va a terminar, pero eso no lo vamos a saber. No sabemos cómo va a terminar ese proceso. Y no sabemos si estamos en incertidumbre, pensando en si valdrá la pena ese proceso. Entonces ahí sale a relucir el corazón. Y el corazón te empieza a decir, si me adelanto, yo voy a sufrir menos. Llega ese mensaje aquí a la mente. Si yo salto aquí, voy a ahorrarme este paso y voy a agilizar y voy a salir de esta rapidito. Mentiras. Si me adelanto, sufro menos. Y para aquellos que piensan así, déjenme decirles que adelantarse no elimina el dolor, solo lo desordena. El proceso revela quién gobierna realmente en ti, porque mientras tenemos todo bajo control, nuestro control, decimos, confía en el Eterno. Dígame si cuando las cosas le salen bien usted confía en el Eterno, ahí sí se deleita en el Eterno. Pero dígame cuando las cosas le empiezan a salir un poco diferente a lo planeado, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a ti cuando los procesos no son como a ti te gustan? Cuando empieza a haber escasez de dinero, cuando no hay trabajo, cuando queremos, exacto, cuando viene la enfermedad, o iba a decir, cuando queremos servirle al Eterno, queremos venir a este lugar los sábados, cuando queremos hacer las aperturas de Shabbat en el día indicado, y no podemos por causa del trabajo. Y aquí hay una lucha interna. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno nos ha llamado a ser independientes, a no depender de un tercero. ¿Sí? Pero aquí si yo me pongo, vamos a salir en problemas. ¿Sí? Pero yo tengo que decirlo. ¿Sí? El Padre nos llamó a ser independientes, amados. ¿Sí? Entonces, si somos independientes, ¿por qué? Porque confiamos en Él. Nuestra emuná está puesta en Él. O lo otro es, si somos empleados de un patrón, pues pedirle al Padre Eterno que nos dé un patrón que acepte nuestra creencia, que nos dé los permisos que necesitamos, como suele suceder con algunos hermanos que están aquí, que trabajan y laboran en empresas y sus patronos pues les tienen en bien, en estima, y el Padre Eterno les ha dado la gracia y les permite estar en las festividades. No hay problema. Pero hay algunos que les pasa lo siguiente, que quieren, y en su mente está el querer, en su corazón está el querer, pero hay algo que no los deja, el temor. Sí, señora, para allá voy, pero espere un momentico. El temor que los invade, el temor a querer desprenderse de esa seguridad. Porque es que si yo acepto un trabajo que me quite el Shabbat, que me aleje del Shabbat, pensando en que si yo no puedo si yo laboro ese día, no voy a tener ese dinero con que sustentarme. ¿Sí? Pero por ese proceso pasamos todos. Dígame el primero que no haya pasado por ahí, porque yo cuando empecé también lo hacía. En la medida que el Padre Eterno me iba enseñando, y yo empecé a detectar ese error, empecé a meditar en el Padre Eterno y Él me colocaba a mí. Porque es que sucedía que, empezando en este camino, yo le decía a mis clientes y colocaba el mensaje en el WhatsApp: no atiendo sino de lunes a viernes, sábado no atiendo, domingos y vestidos lo que quieran. Pero el sábado, viernes a partir de las 6 de la tarde no atiendo a nadie. Y me llamaban y uno inconscientemente contestaba la llamada. El cliente me llamaba el sábado, muy elocuente me llamaba, y uno contestaba, yo, ay, después de que terminaba, uy, como que
como que la embarré. Pero eso nos pasa. El subconsciente nos traiciona. El Padre Eterno te ha dotado a ti y a mí de capacidades, talentos que debes aprovechar. Saberlos aprovechar, no desperdiciarlos. Utilizarlos a tu favor. Y el Padre, al ver tu intención, Él te va a ayudar. Él mira la intención primeramente. Y luego el accionar, porque también está el accionar. Entonces venía hablando de que ahí sale a relucir el corazón. Y ese corazón te empieza a decir, si me adelanto, sufro menos. ¿Sí? El proceso revela quién gobierna realmente en ti. Porque mientras tenemos todo bajo nuestro control, decimos, confío en el Padre Eterno. Pero cuando el proceso se alarga, ahí es donde viene el ayayay. Ahí es donde empiezan a surgir las preguntas. Ahí es cuando entra la duda. ¿Confío o solo esperaba que el Eterno bendijera mi plan? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes confían o solo esperan a que por el momento el Padre venga y los auxilie, el Padre bombero, y calme las aguas y listo? ¿Se acabó? No. Y eso se da porque tenemos una mala definición de lo que es un proceso en nuestra vida. Porque el proceso no es un castigo como comúnmente lo piensan. El proceso es una revelación. Cuando el Padre nos lleva a un proceso, tengan en cuenta que ese proceso va a traer algo revelador a tu vida. Porque el Padre Eterno te está llamando, porque quiere tratar contigo personalmente algo que no estás haciendo bien. Y es la única forma que te lleve, que te aparte a lugares, que te ponga cosas difíciles, situaciones difíciles para ver qué vas a hacer. A ver si verdaderamente es que confías en Él o no. A ver si le obedeces o vas a hacer lo contrario. Entonces, un proceso es una revelación. Porque el proceso revela dependencia. El proceso revela el orgullo. El proceso revela áreas no rendidas. En las parachadas de Internacional, el Padre me permitía hablar acerca de cerrar ciclos. El proceso revela áreas no rendidas. Y hay ciclos que tú lo has cerrado. Si tú ves que intentas avanzar y como que te frenas, como que las cosas no salen como tú deseas, tienes que sentarte a meditar y pedirle al Padre Eterno que te ayude, porque hay algún ciclo que tú desconoces y no has cerrado. El proceso no va a cambiar al Eterno, el proceso nos cambia a nosotros. Es por ello que al saltarse los procesos es cuando empezamos a tomar decisiones sin consultar a nuestras autoridades. Y ahí es donde nos equivocamos, porque no escuchamos. Si no escuchamos a nuestro pastor, si no escuchamos al Eterno, porque primeramente tenemos que acudir a Él en oración. Si usted no acude cuando va a realizar algo, o si va a emprender algo, si usted no acude primeramente al Eterno, es porque usted no tiene comunión con Él. Entonces empezamos a tomar decisiones sin consultar al Eterno, nuestra autoridad. Porque empezamos a forcejear, empezamos a ir en contra de la autoridad. Porque queremos todo ya, porque si no ya no nos sirve. Queremos acelerar relaciones, y esto para los chicos y chicas que son jóvenes, que no quieren esperar a su amado o su amada. Ay, conocí un chico, una chica que me tiene mal, me tiene loco, loca, me emociona, lindos son sus ojos. Y el padre y la madre le dicen, ese no es para ti. Aquel cercano le dice, ese no es para ti, espérate. Y la chica o el chico más rápido le dicen que no, y es que como si le dijeran que sí, lo empuja. Se van de cabeza. Y luego que ya meten las de caminar, ahí sí. Papá, mamá, ayúdeme, ¿qué hago? Vamos en contra de la autoridad. Queremos acelerarnos, porque no nos basta con esperar. No nos gusta esperar. Y ese reflejo de que no nos gusta esperar es que la falta de qué, falta de emuná, impaciencia, como dice la hermana. Aceleramos llamados, aceleramos negocios. ¿Por qué? Porque no nos asesoramos desde un principio, porque no buscamos a los especialistas en cada materia.
Por eso hay profesiones, hay abogados, contadores, administradores, porque cada uno en su ciencia sabe cómo proceder. Pero como no las creemos saber todas, no, yo puedo, no, yo he entendido esto y no, yo lo hago. Por ahorrarme unos pesos, después voy a perder más dinero. O se mete en un problema jurídico, legal. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en el fondo de tu corazón está esa frase que es muy común: yo puedo manejar esto solo, yo no necesito de la ayuda de nadie. Dígame si no han pensado así en algún momento de su vida. Yo puedo controlar todo, yo puedo manejar esto solo. Y eso no es maldad, es un temor que se disfraza de iniciativa propia tuya. Es un temor disfrazado, ¿saben? Así usted no lo vea, es un temor disfrazado. Porque tú buscas alternativas, pero te encegueces, no buscas bien. Entonces te empiezan a fluir ideas en tu mente y como que, sí, por aquí hagámosle, no, por acá. Y no escuchas a tu autoridad. No vas en búsqueda primero de la dirección del Padre Eterno. Recuerden, la emuná espera pacientemente y el miedo se adelanta. El miedo te lleva a que te adelantes. Vamos a Salmos capítulo 40, verso 1 y 2. Salmo capítulo 40, verso 1 y 2. Pacientemente esperé a Adonai y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Pacientemente esperé en Adonai, y él se inclinó a mí y escuchó mi voz. Paciencia, amados. Este verso enfatiza la importancia de la paciencia y la confianza en Elohim, en los momentos de dificultad. Y no solamente en los momentos de dificultad, porque cuando nos puede estar yendo bien, nos puede el querer más. Y ahí también hay que ponerle freno a la cosa, porque cuando vamos ganando, se nos abre otra ventana por ahí, que queremos más. No nos conformamos con algo que hemos ganado, sino que queremos más y más y más, como quien dice, nos volvemos como el sistema. Queremos vernos ricos de la noche a la mañana. Venía hablando de que el proceso que es una revelación, ¿verdad? Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Dice: otra vez Yeshua dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Muy buena palabra. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos en ese país, quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos, y añoraba llenar su estómago como las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Amén. Los procesos no son castigo, son revelación. Y aquí vemos a este hijo pródigo, que a pesar de tenerlo todo, él convivía con su padre y su hermano. Tuvo que pasar muchas situaciones por quererse adelantar.
porque no quería estar sujeto a su padre. Prefirió que su padre le diera todo lo que le pertenecía a él por herencia e irse a disfrutar al mundo. Se quiso adelantar por no esperar a terminar de ser formado en casa. Y eso sí que sucede. Los hijos no quieren esperar a ser formados, se quieren adelantar. Los hijos llegan a los 15 y como que ya están muy grandecitos. Ya quieren como que volar, pero resulta que acontece que no se pueden sostener solos. Veo muchos casos donde los hijos quieren hacer lo que les viene en gana, pero los padres les colocan un freno. Bueno, mi hijo quiere hacer lo que usted quiera. Bueno, entonces vaya, pague el arriendo, vaya, pague servicios, o venga, apoya acá. Ay, no le gustó. No, mejor yo me quedo aquí quietico. Pero este personaje no. Pidió lo que le pertenecía como herencia y se fue a malgastarlo. Pero no le gustó, no le bastó con eso. El tiempo pasó y se quedó sin nada. Y tuvo que volver a su padre, reconocer que había pecado y volvió a su padre. Se quiso adelantar, pero le fue mal. Y aquí es donde vemos que al ser humano le cuesta confiar, le cuesta esperar, porque no es el controlante, es el controlado. Es por ello que somos impacientes, porque hay una lucha entre lo que había dicho, tu ego y tu emuná. Ahí entran a batallar, porque queremos el resultado del proceso sin el peso del proceso. Y tenía que ser de esta forma, que tenía que introducirles a lo que vamos a empezar a hablar. Tenía que pasar por diferentes etapas en la vida de Joseph. Tenía que pasar ese Miquetz para poder entrar a Vayigash. Porque Miquetz nos mostraba que estrategias, planes para sobrevivir. Y eso vemos todos los días en nuestras vidas. Buscamos alternativas, estrategias de venta, cómo atraigo un cliente, cómo hago esto, cómo hago aquello. Los intercambios, las pruebas. Y vemos que Joseph actúa con autoridad y control. Y Miquetz termina con una crisis. ¿Qué pasaba en Miquetz? Benjamín es acusado y condenado, ¿verdad? Entra una nueva amenaza de esclavitud en la familia. Yehudá sabe que perder a Benjamín es matar a su padre, porque él había sido garante delante de su padre por Benjamín, porque Joseph en la primera visita que tuvieron ellos les había pedido que fueran por su hermano. Humanamente no hay salida. Este es el patrón del Eterno. La redención no empieza cuando aún tenemos opciones, cuando te quedan opciones. Empieza cuando se te agotan, cuando no tienes nada a tu favor. Ahí empieza el Padre Eterno a actuar. Recuerde esto hoy en día, hermano. La redención siempre comienza en el punto donde ya no hay salida humana, donde tú te quedas sin argumentos. Ahí empieza tu redención. Te voy a hacer unas preguntas y quiero que empieces a meditar en ellas durante el mensaje. ¿Ya dejaste de huir de tu pasado? ¿Aceptaste el proceso sin entenderlo? ¿Estás listo para soltar el control de tu vida? Vamos a ver Bereshit capítulo 44, verso 18. Bereshit capítulo 44, verso 18. Dice así. ¿Ya están todos ahí? Yehudá se le acercó y dijo: si me permites, Adón mío, tu sirviente, desea hablar una palabra a los oídos de mi Adón, y que no se despierte tu ira con tu sirviente, porque tú eres como el faro. Yehudá se acerca a Joseph, aún sin saber que este era su hermano, quien tiene el poder para esclavizar a Benjamín. Aquí empezamos a ver un lado que Yehudá no había mostrado durante el relato de la historia. Yehudá no solo se acerca con estrategias como lo sabía hacer, se acerca con respeto hacia la autoridad a la que le estaba dirigiendo, hacia Joseph, pero él no sabía que era él. Se dirigió con responsabilidad, con verdad y con una entrega total. Ahí sí Yehudá no se defendió, no salió con un chorro de excusas. Ahí sí no acusó a nadie para poderse defender. Ahí sí no negoció o intentó pactar algo con
con Joseph para poder liberar a su hermano. Ahí sí no salió con ninguna de esas opciones. Lo que hizo fue hablar con verdad, porque ahí empezó a relatar todo lo que había pasado con Joseph de manera verdadera, hasta el punto de ofrecerse a sí mismo como esclavo por él, en el lugar de Benjamín, no para ganar el pleito, sino para hacer lo correcto. Ahí empezamos a ver que cambió algo en Yehuda. Cuando se acaba la salida humana, la emuná toma la palabra. Esta frase, Yehuda se acercó, lo define todo. Porque acercarse requiere de ¿qué? Requiere de valentía, requiere de vulnerabilidad, requiere de responsabilidad. La redención, amado hermano, empieza cuando alguien se atreve a acercarse al Eterno con verdad. Sigamos leyendo, Bereshit 44, 19 al 23. Ya no soy... espere, ese me saltó acá. 19 al 23. Mi Adón ha interrogado a sus sirvientes diciendo: ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros le dijimos a mi Adón: tenemos un padre anciano y un niño, muchacho nacido en su ancianidad. Su hermano ha muerto y solo él queda de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus sirvientes: tráiganlo y yo lo veré. Nosotros le dijimos a mi Adón: el muchacho no puede abandonar a su padre, pues si lo abandonare, su padre morirá. Mas tú dijiste a tus sirvientes: si su hermano menor no baja con ustedes, no verán más mi rostro. Vemos que Yehuda habló con la verdad. Ahí le relató todo. Vemos cómo Yehuda le recuerda toda la historia. Y aquí empieza a repasar el amor de su padre por Jacob, de su padre Jacob por Benjamín. Empieza a hablar de la pérdida de Joseph, del dolor que eso causó Jacob. Y aquí empezamos a ver un cambio en la vida de Yehuda, y eso fue lo que impactó a Joseph. Empezamos a ver un Yehuda con conciencia, con empatía y con una memoria restaurada, porque todo lo que dijo fue a causa de la restauración que tuvo su vida. Aquí vemos a un Yehuda restaurado, a un Yehuda que vivió sus procesos, y esos mismos procesos lo llevaron a tomar una actitud diferente, porque empieza a asumir una responsabilidad y no culpa a otros. En el verso 24 dice: y sucedió que cuando fuimos a tu sirviente, nuestro padre, que le dijimos las devarim, las palabras de mi Adón, y nuestro padre dijo: regresen y compren un poco de alimento. Nosotros dijimos: no podemos bajar allí, únicamente si viene nuestro hermano menor con nosotros, entonces podemos bajar, pues no podemos ver el rostro del varón si nuestro hermano menor no está con nosotros. Su sirviente, nuestro padre, nos dijo: sepan que mi mujer me dio 2 hijos. Uno me ha dejado, y pensé ciertamente fue descuartizado, pues no lo he visto desde entonces. Si tomares también a este de mi presencia y le sucediere una desgracia, entonces habrás llevado mis canas de mal modo a la tumba. Ahí Yehuda empieza a asumir una responsabilidad. Aquí no se excusa, aquí no se pone con rodeos, mis hermanos. Aquí no empieza a cuestionar, no empieza a cuestionar sin fundamento. Aquí empieza a reflejar el cambio que tuvo en su vida durante el proceso. Y vemos que tomó una iniciativa, porque él fue el primero que habló. Cuando José ordenó capturar a Benjamín, él fue el primero que intercedió por su hermano. Aquí vemos que él tomó la iniciativa, tomó la responsabilidad de traer a casa a su hermano. Y esa es la responsabilidad que tienen nuestros hermanos Yaudí, de traer a casa a sus hermanos, que cuando el Padre Eterno les quite las vendas se va a poder dar, que podamos ser un solo pueblo. Eso es por lo que rogamos, eso es por lo que clamamos, que podamos ser un solo pueblo.
Entonces Yehudá se hizo garante, porque él le había prometido a su padre para poder que dejara ir a Benjamín, que él se lo regresaría, que iba a hacer hasta lo imposible para regresar con Benjamín con vida, porque él sabía lo que pasaría si no volvía con Benjamín. Entonces vemos en un Yehudá, repara su pecado pasado. Con esa acción reparó el pecado pasado. ¿Por qué? Porque protegió al más débil. Porque eligió perder hasta su propia libertad para que otro viviera. Y aquí vemos esa definición de amor verdadero. Ese amor. Ese que siempre conlleva sacrificios. Aquellos que piensan que el amor es algo suave, pasajero. No, Señor. El amor conlleva sacrificios. El amor verdadero cuesta. El amor verdadero no es solo una emoción sublime e ilimitada, sino que implica un compromiso. Ese compromiso que demostró Yehudá implica dedicación, implica sacrificios, implica tiempo, esfuerzo, requiere de sinceridad, de verdad y de perdón para que sea auténtico y duradero. Y eso es lo que vimos en Joseph. Ahí donde estás, pregúntate, ¿te acercas o te escondes cuando fallas? ¿Te acercas al Eterno o te escondes cuando fallas? Dígame, ¿qué hicieron Adán y Java? ¿Asumes tu responsabilidad o te justificas? Cuando tú cometes un error, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Perdón, lo siento, me equivoqué, o adornas y te vas por la tangente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la restauración? Eso es vivir el proceso, pagar el precio. No te va a salir gratis, te va a doler. ¿Qué relación necesita un Vayigash? ¿Qué relación necesita? La revelación no ocurre antes del quiebre. Joseph ya podía revelarse antes, pues él tenía el poder. Él si hubiese querido, cuando vio a Benjamín, pues hubiera actuado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque también José necesitaba ser sanado. José necesitaba prepararse para ese momento de restauración. Él también estaba viviendo el proceso, porque la primera vez que vio llegar a sus hermanos, se entristeció, se puso a llorar. ¿Y qué pasa cuando lloramos? No es porque seamos niñas los hombres, no. Cuando tú lloras, sueltas el dolor. Entonces, Joseph estaba en un proceso también. Porque él tenía el control de todo. Él tenía la autoridad que le delegó el faraón. Él era el gobernador de Egipto, tenía el control de todo. Él podía hacer lo que quisiera. ¿Pero qué hizo? Esperó porque su corazón aún no estaba listo. Por eso mandó a traer a Benjamín. Para tener en cuenta la revelación del Eterno, nunca se adelanta al proceso. Solo cuando hay teshuvá. Solo cuando hay amor por el otro, amor por tu prójimo, por tu cercano. Cuando hay un verdadero sacrificio. El punto muerto es el punto de nacimiento. Y ahí es donde el hombre ve el final. Pero Elohim ve el comienzo. Cuando tú ves que estás en el proceso de Elohim, tú quieres terminarlo ya, pero Elohim apenas está empezando contigo y conmigo. Recuerdan que Joseph estuvo en el pozo, ¿verdad? Ese pozo representa el inicio de su gobierno. Él estuvo en una cárcel. 2 años estuvo en una cárcel, de la cual fue administrador. Le iba tan bien que el carcelero lo nombró administrador de una cárcel. ¿Cómo será? Estuvo en la cárcel y ese fue el camino hacia el palacio real, porque al revelarle los sueños al copero, ese copero lo mandó a llamar. Entonces ese fue el camino que él tuvo para llegar al palacio real. Estuvo esclavo, cuyo proceso se convierte en restauración familiar para él. El verse vendido como esclavo, el cambiar de vida. Le tocó esforzarse más, hacer cosas que tal vez no hacía cuando estaba con su padre y familia. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta cambiar el chip?
venimos con un pasado y seguimos arrastrándolo. Creemos haberlo dejado, pero a veces sale a la luz. Y así actúa el Eterno en toda la Escritura. Este patrón no solo es de Vayigash. Como ejemplo tenemos el Mar Rojo, ¿recuerdan? No había escape. El pueblo de Israel estaba contra la espada y la pared. Si entraban por el mar se ahogaban, y si se devolvían estaban en el ejército del faraón. Hágase usted esa imagen entre la espada y la pared. ¿Qué harías tú? Ahí se te acaban las oportunidades, ¿verdad? Y ahí es cuando verdaderamente el Padre Eterno actúa, cuando tú no tienes oportunidad alguna de vencer. Y ahí se manifestó el Eterno, que hizo algo sobrenatural. En esas situaciones el Padre Eterno empieza a manifestarse de forma sobrenatural. ¿Y qué hizo? Abrió el mar y pudieron pasar. Y en seco. También recuerda las murallas de Jericó. Eran muros impenetrables, hechos para que nadie los pusiera a traspasar. Pero ¿qué pasó? El Eterno también actuó sobrenatural. ¿Cuántas vueltas le dieron al lugar? ¿Cuántos días? 7 días, y al final tocaron sus chofares y exclamaron y se cayeron los muros. Si usted lo mira ahorita, eso no puede suceder, pero es el Eterno sobrenaturalmente actuando. O digamos el ejemplo de David y Goliat. David, un muchacho, un niño, contra un gigante con armadura. Entró al campo de batalla, convencido plenamente de que iba a derrotar a ese gigante, de que iba a hacer respetar el honor del Eterno. Solo con una onda. Y si usted fuera apostador, ¿a quién le apostaría? 100-1. A Goliat, ¿verdad? Pero ese uno, con ese uno se glorificó. Ese uno era David, que confiaba y estaba recto ante los ojos de Elohim. Y como otro ejemplo tenemos la cruz, la muerte total sin salida. La resurrección siempre viene después del ya no hay nada que hacer. Y les pregunto, ¿por qué creen que el Eterno espera hasta ese punto? ¿Por qué creen que el Eterno espera hasta el final? ¿Qué hablaba la paracha anterior? Hasta al final de... ¿Por qué? Porque mientras haya salido humana, confiamos en ella. Porque mientras tengamos el control, no nos rendimos. Porque mientras podamos resolver, no vamos a depender de nadie, sino de nosotros mismos. La rendición quiere que te rindas, no quiere que seas un experto, no requiere que tengas un corazón como el del Melech David. Perdón, ahí me equivoqué. La redención requiere que te rindas, pero para poderse rendir no requieres que seas un experto, requiere que tengas un corazón como el del Melech David, un corazón conforme a ¿qué? A Adonai. Vamos a 1 Samuel capítulo 13 verso 14. Primera de Samuel capítulo 13 verso 14, y dice así: pero ahora tu reinado no será duradero. Adonai ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Adonai ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Adonai te ordenó. Ahí fue donde el Eterno ungió a David como rey, porque Saúl desobedeció. Pero David, al ser ungido rey, inmediatamente no pudo ejercer como rey. Tuvo que también vivir un proceso de formación, porque aún era un muchacho. Y para poder llegar a reinar, a administrar una nación tan grande como lo era Israel, tenía que forjarse. Y en esa época era la guerra. Un rey tenía que ser guerrero, porque tenía muchos frentes de batalla el pueblo de Israel. Tenía muchas naciones que los envidiaban, los odiaban. ¿Por qué? A causa del Eterno, porque el Eterno estaba con ellos. Cuando se acaba la fuerza humana, comienza la intervención divina. No antes, no a medias, sino cuando el corazón se rinde por completo.
Vamos a ver Echí capítulo 45, verso 1 al 7. Dice así: Joseph ya no pudo contenerse en presencia de todos los que estaban ante él y exclamó: que todos sean sacados de mi presencia. Y así no quedó nadie con él. Cuando Joseph se hizo conocer a sus hermanos, dio un grito de llanto. Misraim lo oyó y la familia del faraón lo oyó. Y Joseph les dijo a sus hermanos: yo soy Joseph. Joseph guardó silencio, se quebró. Su corazón se quebró. Cuando hay un techubá genuino, la gracia no se hace esperar. Para que vaya meditando en ello, mi amado. Yehudá no sabía que Joseph estaba vivo, pero el Eterno sí sabía que Yehudá ya no era el mismo. El Eterno conoce todo de ti y de mí. Él sabe quién eres tú, Él sabe quién soy yo. Él sabe si haces o no haces, si dejas de hacer. Él sabe si llevas una vida correcta, porque tú aquí puedes mostrarme algo, pero cuando estás en tu casa, en tu trabajo, puede ser otra persona. Él sabe si llevas una vida en obediencia. Y Él, en esta tarde, quiere acercarte a ti. Pero para que eso suceda, Él tiene que ver un cambio genuino en tu vida y en mi vida. Ahí es cuando entra en acción el Redentor. Ahí es cuando Él se revela. Joseph se reveló. Yo soy Joseph. Les pregunto, ¿qué harías si tuvieras el poder de vengarte y eligieras perdonar? ¿Qué harías si quienes te hirieron dependieran de ti? Si su vida dependiera de ti, ¿qué harías tú? Póngase en los zapatos de Joseph. ¿Qué harías tú con personas que te hicieran eso? Si nos vamos al pasado, pues daría eso y hasta más. Pero ahorita, ¿qué harías tú? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pasan cosas como esas en tu vida? Cuando pasan injusticias y, Padre, pero ¿por qué? Ojalá ¿han salido palabras de esas de tu boca? ¿Han salido esos pensamientos? Porque así no salgan de tu boca y lo has pensado, ya pecaste. Si tuvieran el poder para vengarse, la tentación sería usarlo, ¿verdad? Porque la venganza provee un alivio pronto, rápido, una sensación de justicia. Me vengué. Eso es lo que piensan los líderes de pandillas cuando les matan a un aliado. Vamos y cobramos y listo. Nos deshicimos del problema y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque la venganza promete un alivio rápido. Promete una sensación de justicia, un control del dolor. Pero resulta y acontece que esa es una promesa falsa, pues no sana, y lo que hace es endurecer tu corazón. Si eligiera perdonar, y lo digo como elección, no porque sea algo automático en ti o en mí, lo haría no porque el otro lo merezca, sino porque yo necesito ser libre, y eso fue lo que hizo Joseph, perdonó para él ser libre. Joseph tenía todo el poder para castigar, humillar, podía hacerles pagar todo lo que le habían hecho en el pasado, pero aún así decidió perdonar. ¿Por qué? Porque él entendió algo que cambió su vida. Entendió que lo que le sucedió a él fue algo que ya estaba predestinado. El Padre Eterno le había enviado a ese lugar para servir de sustento a su familia y la tierra entera en los tiempos de hambre. Porque así fue que sucedió. Ese fue el destino de Joseph siempre. ¿Recuerdan los sueños que tuvo? Cuando él se los contaba a sus hermanos, que estaban todos alrededor de él y elevaban sus manojos hacia él. Ahora él era el gobernador y ellos estaban acudiendo a él y se inclinaron hacia él sin saber que él era Joseph. Y si comparamos a Joseph con lo que hizo nuestro don Yeshua, él también tenía autoridad. Yeshua tenía autoridad. Si él hubiese querido, cuando estaba en la cruz, llamaba a legiones de ángeles y los sacaban de ahí, ¿verdad? Los socorrían. Yeshua tenía la razón, tenía el poder para hacerlo. ¿Y qué dijo desde el madero cuando ya estaba muriendo? Padre, perdónalos.
Padre, perdónalos. ¿Qué harías tú? ¿Perdonarías a ese que te traicionó? ¿Perdonarías a ese que hizo mal contra ti? Yeshua dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No porque el dolor fuera pequeño, sino porque el amor era más grande por su pueblo. Pregunta, ¿te estás acercando al Eterno o solo le estás hablando de lejos? Vamos a Mateo capítulo 11, verso 18. Once 28, perdón. 11:28. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. La revelación no ocurre a distancia, amados. La revelación ocurre cuando tu corazón se rinde. Si vemos en la historia, Joseph no pudo contenerse. Ahí vemos el corazón del Redentor. El poder no lo quebró. El dolor no lo endureció a Joseph. El amor que había en él era más fuerte por sus hermanos y familia. Joseph llora antes de hablar, lo que nos conecta con nuestro Adón Yeshua, quien también lloró, ¿recuerdan? Cuando también lloró por Jerusalén, cuando también lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró por un pueblo que no le reconoció. Ambos lloraron, tanto Joseph como Yeshua lloraron desde el amor redentor, no desde su debilidad. Las lágrimas de Joseph y las de Yeshua nacen en el mismo lugar, nacen en ver el propósito para el cual fueron llevados a este mundo, y al mismo tiempo ver el costo humano de no reconocerlo. Para que lo podamos entender mejor, voy a asemejarlo a uno de los dolores más profundos y silenciosos que existen: el llanto de los padres por sus hijos. Voy a meterme por ahí. El llanto de los padres por sus hijos no nace del fracaso, sino del amor responsable. Porque pueda que seas una alcahueta, pero tú lo haces por amor a ese hijo, porque creyes que lo estás haciendo bien. Los padres no lloran porque sus hijos fallaron, lloran porque aman a sus hijos y les duele verlos así, o dígame si no. Un padre o una madre que llora por un hijo no es alguien que no sembró en él, es alguien que sí sembró y ahora ve que su hijo eligió otro camino. El Eterno mismo lo expresa a través del profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd. ¿Ya no han llegado? Yo voy rápido. Isaías capítulo 1, verso 2. Me dicen cuando lleguen. ¿Ya? Dice así: oíd, oh cielos, y tu tierra escucha que habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Tú crías hijos, tú los formas, das lo mejor de ti para prepararlos. Haces esto o aquello, lo que sea, para que ellos estén bien. Pero ellos van a crecer y van a tomar decisiones después. Y tú no puedes estar ahí, porque ellos ya van a decidir libremente qué van a hacer con su vida. Tú solamente puedes ser ejemplo, nada más. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El ejemplo no anula el libre albedrío. Y hay algo que se debe tener claro: los padres forman, ¿verdad? Los hijos deciden. Tú como padre formas, y tú como hijo decides qué vas a hacer con tu vida. Dar ejemplo no garantiza obediencia inmediata, olvídese de eso, pero sí garantiza que la semilla quede sembrada en su corazón. El camino torcido no borra la enseñanza recibida, solo la posterga. El llanto es intercesión cuando no hay palabras. A ti que te da pena llorar.
cuando ya no tienes palabras, cuando ya no te fluye nada más que decir y lloras. El llanto es intercesión cuando no hay palabras. Muchos padres podremos decir, si ya le hablé, si ya le aconsejé, si ya le corregí, ¿qué más hago? ¿Qué más hago con mi hijo si ya hice esto? Entra en la desesperación, ¿verdad? Ahí estás cuando, en este punto es cuando tu llanto se convierte en oración sin palabras, en un clamor silencioso, en una intercesión profunda, porque los que somos padres sabemos qué es eso, porque siempre oramos por nuestros hijos, siempre queremos que les vaya bien, pero al tontote ese no le gusta. Vamos a Jeremías capítulo 31 verso 16. Así dice Adonai: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice Adonai, y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza de un porvenir, dice Adonai, los hijos volverán a su propia tierra. ¿No le pasó eso al hijo pródigo? Que tuvo que volver, reconocer que en la casa de su padre estaba mejor que afuera. El llanto delante de Elohim nunca es ignorado. Yeshua también lloró como padre. Yeshua lloró por Jerusalén como padre por un hijo que no escucha. Tu padre de familia, que oras por tu hijo, que clamas incesantemente por él y él no te escucha. Sientes que se te desprende de las manos. Vamos a Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Adón. Como padres queremos tener a nuestros hijos aquí, bajo nuestras alas, ¿verdad? Queremos tener el control sobre nuestros hijos, pero cuando perdemos el control entramos en desesperación. Pero nuestros hijos también están dentro del proceso. ¿Recuerdan lo del proceso? Es la clave para la revelación de lo que estás haciendo mal con tu hijo, con tu hija. El dolor no significa que el proceso ya terminó. Aquí hay una esperanza real, porque muchos hijos recuerdan el camino solo cuando caen, cuando se quiebran, cuando llegan a su propio pozo. Ahí es cuando ya se sienten allí minimizados, es que piensan en lo que hicieron mal. Ay, si hubiera hecho lo que mi padre o mi madre me dijeron, no estarían estas. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Y eso le pasa a más de un hijo que quiere darse su gran vida, que quiere hacer lo que le viene en gana y después tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Recuerde que nadie vuelve a lo que no conoció. Si hubo ejemplo, recuerden, si hay ejemplo tuyo, siempre va a haber memoria en la vida de tu hijo. Siempre se necesita la verdad para sostener el corazón. El padre debe sembrar, el hijo decide, pero el Eterno nunca deja de perseguir con misericordia. Por eso son los procesos, porque el Eterno en su misericordia está ahí con nosotros. Tu responsabilidad fue amar, moldear y corregir a tu hijo. La obra que sigue, ¿cuál es? Esa no te corresponde a ti, ya tu hijo decide. Esa obra le corresponde al Padre Celestial. Ya tú tienes que soltar, porque si no sueltas se te va a convertir en una carga, en un problema para ti. Así que si estás en una situación así, si estás cargada o cargado, suelta eso que te agobia, suelta eso que te trae tristeza a tu corazón. Que si ha sido ejemplo para ellos, si ha sido ejemplo para tu hijo, él debe decidir qué camino tomar, solo esperando que no sea tarde para que enderece sus pasos. Esa debe ser tu esperanza, tu confianza, que él pueda recapacitar a tiempo. Para los padres que lloran hoy, no te culpes, no te rindas, no te desesperes, no endurezcas tu corazón, no dejes de hablarle a tu hijo.
Sigue orando sin controlar. Sigue amando sin justificar el error. Sigue esperando sin desesperarte. El mismo Elohim que te dio ese hijo sabe cómo alcanzarlo donde tú ya no puedes. O si no, no te lo hubiera dado. La redención comienza cuando alguien se acerca, ¿verdad? Pero la restauración empieza esperando a que otros cambien por ti. Sino cuando usted da el primer paso, cuando tú y yo damos el primer paso. El proceso en tu vida tiene un propósito, recuérdalo siempre. Aunque te duela. Lo que vivimos no va a definir quiénes somos, define para qué fuimos formados. El verdadero Teshuvá se ve en las decisiones, por ende, el arrepentimiento no se mide por palabra, lo que tú expreses, sino por tus acciones de corrección. Porque no vale de nada hacerte vilá, hacerte Teshuvá, reconocer al Padre Eterno y doritos después volver a lo mismo. No se mide por palabras el arrepentimiento, sino por tus acciones, por el cambio. Vemos que el perdón libera primero al que perdona. O sea que si tú perdonas, te liberas tú primero. Por ende, mientras no perdonemos, seguimos atados al pasado. Ahí está. Hijos que no perdonan a sus padres porque fueron así cortantes con él, pero hoy en día son personas de bien. O hijos que culpan a sus padres por ser así, porque a veces como padres somos inflexibles o somos muy flexibles, por así decirlo. Dejamos que ellos hagan y deshagan y después nos tiramos nuestros hijos. Recuerda que el Eterno sigue teniendo el control. Él no perdió el control de tu historia, Él no perdió el control de tu vida. Ni siquiera en los capítulos más oscuros de tu vida. Cuando estuviste en pecado, Él estuvo pendiente de ti. O si no, ¿qué haces aquí? ¿No te dio la oportunidad de estar acá? Él siempre estuvo en control de todo. Él siempre estuvo vigilando tu vida. Cuando sentías esa voz que te hablaba. Hoy no todos están en Valligas. Algunos todavía siguen en Miquetz. Que sigamos buscando estrategias. Sigamos en ese sistema. Sigamos en Miquetz. Pero el Padre que quiere que hoy entres a Valligas. Quiere que te acerques a Él. Quiere que vengas en verdad. Que seas sincero. Que no sean palabras solamente. Que no sean solamente buenas intenciones, porque eso está lleno el mundo. Pero si hoy el Eterno te está llamando a acercarte, no retrases ese paso. Porque cuando alguien se acerca con verdad, el cielo responde con vida. El Padre Eterno siempre va a responder con cosas positivas cuando te acercas con verdad. Si el Padre te está llamando, acércate. Acércate a Él. No te retrases. No le des más largas al asunto. Soluciona tu pasado. Perdona si tienes que perdonar. Porque cuando alguien se acerca con verdad, Él te va a respaldar. Entonces, ¿qué nos enseña Valligas? ¿Qué nos enseña el día de hoy Valligas? Vemos un Joseph que tenía todo el poder, todas las facultades. Podía castigar a sus hermanos, los podía humillar. Pero aún así, con todo eso que vivió, los perdonó. Porque Él entendió lo que nosotros a veces no entendemos. Porque por eso nos cuesta perdonar. Porque por eso no somos libres. Porque por eso cargamos ataduras del pasado. Porque no perdonamos. Esto no terminó conmigo herido, sino con Elohim preservando mi vida. Eso dijo Joseph. La venganza mira hacia atrás, el perdón mira hacia adelante, recuérdenlo siempre. Yeshua tenía la autoridad para hacer lo que Él quisiera. Yeshua nos dio ese ejemplo. Prefirió perdonar, porque la visión de Él iba más allá, porque Él miraba era la redención de su pueblo, de sus hijos. Nosotros tenemos que ir más allá. ¿Queremos redención en nuestras vidas? Perdona. ¿Quieres ver tu vida diferente? Perdona. Aunque hayan esperanzas que sean reales en tu vida.
Recuerden que tus hijos solo van a recordar lo que tú dejaste implantado en ellos. Por más esperanza que tú tengas que tus hijos sean personas de bien, ellos van a seguir tu ejemplo. Depende de ti y de mí cómo se formen ellos. Nuestros hijos son una gran responsabilidad. Por eso es que no los podemos soltar. Así estén viejos, ora por ellos. Solamente en silencio, ora por ellos. Ahí es cuando empezamos a experimentar que cuando se acaba la salida humana, comienza la obra del Eterno en ti. Cuando tú empiezas a confiar en Él, cuando tú decides de una vez por todas dejar de depender de ti mismo y empezar a depender de Él. Cuando tú ves que ya no te quedan oportunidades, ahí es donde el Eterno actúa. Cuando tu emuná la sostienes hasta el límite, que ya estás ahí como que inclinando la balanza hacia lo negativo, ahí es donde el Padre Eterno empieza a levantarte, a restaurarte, porque humanamente no hay salida. Humanamente no hay salida. La redención no empieza cuando aún tenemos opciones, recuérdenlo, sino cuando se agota. La redención no empieza cuando tú tienes opciones, porque si tú tienes opciones tienes de dónde elegir. Barajas, tengo esto, tengo eso, todavía tengo opciones para probar e intentar. Pero cuando no te queda nada, cuando lo has intentado todo, ¿qué haces? Ahí es cuando empieza el Eterno a actuar, cuando ya tú no tienes nada que hacer, cuando tú completamente te has rendido ante el Padre. Ya no puedo más yo, ya no soy yo, empieza a actuar tú, porque en mis fuerzas ya no puedo. Entonces Yehudá se acercó. Ese fue su acto final de emuná. Ese fue su acto final de emuná, donde se acercó, donde dejó atrás todo su pasado, donde fue transformado durante el proceso, donde hubo una restauración de su vida, donde se formó responsablemente, donde hizo sustitución por lo que hizo en el pasado y donde se entregó, porque él decidió entregarse por su hermano. Y así lo hizo el Mashiach con nosotros, se entregó por nosotros. Cuando se acaba la salida humana, la emuná toma la palabra. Exactamente, eso es de lo que tenemos que impregnarnos. Cuando se acaba la salida humana, la emuná toma la palabra. Ahí es bienvenida la emuná. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir aferrados al Padre Eterno, vamos a seguir, no importando qué. Ahí es donde tenemos que empezar a pedir nuevas fuerzas, que nos anime, que nos restaure, que nos siga levantando.